Hola queridos amigos, muy buen martes para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros cada día, cada video. Gracias por estar en este canal. Les invitamos, si es la primera vez que asiste o es de mirar los videos y no se ha suscrito, que nos apoye con la suscripción y también que coloque su me gusta si le agrada el video y le sirve, si le es de utilidad. Queremos contarle que estamos cada día trabajando en la edición de un video, haciendo parte del programa de Reavivados por su palabra que tiene la Iglesia Adventista. Así que vamos a estar estudiando hoy el capítulo número 28 del libro de Ezequiel, y antes vamos a estar haciendo una oración y luego vamos a hablar acerca de la profecía de hoy en contra de Tiro. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la bendición de tener vida y salud, y gracias porque nos permites compartir esto con nuestros amigos, con nuestros oyentes en esta ocasión. Bendícenos a cada uno de nosotros y rogamos, Señor, que la luz del Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, para ver las maravillas de tu ley. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como hemos visto en los capítulos 26, 27 y el de hoy, 28, vemos de que se habla de Tiro. Cada una de estas profecías abarca un aspecto de una parte del perfil de Tiro. Vimos nosotros que en el capítulo 26 se habla del aspecto político, vimos ayer que se habla del aspecto económico y hoy se va a hablar del aspecto espiritual. El capítulo de hoy tiene 3 secciones, 1 al 10, 11 al 19 y 20 al 26. En la primera porción se describe cuál fue la razón de la caída de Tiro: el creerse un dios o una divinidad. Fue por su arrogancia, por su orgullo. El versículo 11 hasta el versículo 19, si bien está describiendo en primera instancia a Tiro, realmente se muestran detalles que no calzan con el rey de Tiro. Tiene que ser alguien que esté por detrás de la conducción de esta ciudad presuntuosa. Y obviamente es el ángel caído, Satanás, que se describe aquí. Y en los versículos 20 al 26 habla acerca de una profecía contra Sidón y luego de la restauración de Jerusalén. Miren, en los versículos 1 al 10 vemos el problema espiritual que tenía Tiro. Tiro, como en sí se habla de todos los que pasaron por el gobierno, ¿no? Pero cada uno que pasó por el gobierno, por el estado de Tiro, creía que era el jefe, el caudillo que gobernaba, que tenía todo el poder, que era omnipotente en ese momento, a tal punto que la arrogancia llegó a hacerlo creer un dios. Y dice la Biblia que pensaba Tiro: yo soy un dios, con minúscula obviamente, estoy sentado en un trono divino en el corazón de los mares. Dios ahora por medio del profeta le dice: tú, que eres un hombre y no un dios, te has considerado igual a un dios. Qué lamentable es que el ser humano se coloque en el lugar de Dios. Qué atrevido, ¿no? Qué atrevido tomar esta postura del Dios verdadero y decir: yo ahora soy Dios. Y saben, muchas veces nosotros tomamos esta postura. Quizás criticamos a Tiro, pero cuando la gente, por ejemplo, dice: mi cuerpo es mi cuerpo y yo hago lo que quiero. Es mi vida y nadie se mete en ella, que nadie se involucre en mis decisiones personales. Papá, mamá, ya soy adulto, déjenme hacer lo que a mí me gusta. Esto para mí está bien y yo lo hago. Esas son actitudes también de creerse Dios, de que yo gobierno mi propia existencia y tomo las decisiones como yo quiero hacerlo. Y este fue el problema de Tiro, que erradicó
quitó a Dios de su trono y se colocó él mismo como Dios. En el versículo 4 y 5 se describe las capacidades que tenía Tiro. Pero todas esas capacidades, todas esas habilidades, lejos de ser empleadas para ayudar a otros, fueron empleadas para aprovecharse del otro y crecer en sí misma. Y esta ciudad, es interesante que ayer en el capítulo 27 veíamos que llegó hasta traficar con esclavos, seres humanos humillados, tratados como animales privados de su libertad. Y este problema ahora Dios dice en el versículo 6 hasta el versículo 10, dice Dios, porque te has considerado igual a un Dios, yo traigo contra ti gente extranjera. Yo te voy a matar, Tiro, te precipitarán en la fosa y morirás de muerte violenta en el corazón de los mares. Recordemos que el que inició la declinación del poderío de Tiro fue Nabucodonosor, pero luego pasó por Cambises, que también se aprovechó de Sidón, Cambises, en el siglo VI, y también luego pasó a Alejandro Magno y luego a los romanos. Es decir que Dios dice naciones extranjeras. En principio hablaba de Babilonia, pero cuando Babilonia cayó, dejó esa descripción a manos de todas las naciones que llegarían a tomar el poder de Tiro. Dice en el versículo 9, ¿te atreverás a decir yo soy un Dios delante de tus verdugos? Cuando estés en esa situación, le dice Dios, ¿te darás cuenta que no eres Dios? ¿Te darás cuenta de la circunstancia que estás pasando, de que eres un simple mortal? A veces nosotros debemos pasar situaciones, circunstancias como las de Tiro para darnos cuenta, y es triste, ¿no? No debiera ser así, pero pasamos esas circunstancias para darnos cuenta realmente que somos seres finitos, seres débiles y dependientes, que nuestra vida es tan frágil que mi corazón puede parar de latir, puedo estar expuesto a cualquier peligro, puedo tener un fin catastrófico, inesperado, inusitado, rapidísimo. Es tan débil la vida humana. ¿Te atreverás a decir yo soy un Dios delante de tus verdugos? Cuando estés delante de tus problemas, ¿te darás cuenta que no eres un Dios? En los versículos 11 al 19, como dijimos, habla en principio de Tiro, pero hay frases que son muy raras para el rey de Tiro. Por ejemplo, en el versículo 13, estabas en Edén, el jardín de Dios. Había pasado muchos siglos desde que Dios formó el jardín del Edén en Génesis. Tiro no había estado ahí. Tiene que representarse en esta porción, se debe abrir el velo espiritual y ver el gran caudillo del mal que estaba liderando y conduciendo Tiro. Se tiene que estar hablando de el ángel caído. Dice en el versículo 14, estabas en la santa montaña de Dios. Es la sede del gobierno de Dios, el cielo. Esto no puede ser Tiro, porque Tiro es un ser humano. Todos los gobiernos, o sea, la ciudad está compuesta por seres humanos y nadie estuvo en la montaña de Dios. En el versículo 15 dice, eras irreprochable en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Tiro, todos los descendientes que ascendieron al gobierno de Tiro, todos eran pecaminosos porque todos nacimos de Adán. ¿Cómo es que se está describiendo a un rey que no tuvo pecado? O a un grupo de gobernantes que fueron sin pecado. No puede ser. El versículo 16 dice que fue echado del monte santo de Dios. ¿Cómo es la cosa?
Si Tiro no había estado en el monte de Dios, ¿qué tiene que haber hecho Tiro, la ciudad de Tiro y todos los gobernantes, para ser expulsado del gobierno de Dios? Acá se nos abre el velo espiritual y se nos muestra el origen, la posición inicial, la caída de Lucifer y también su final eterno. Acá tenemos una descripción de este ser que trajo en su corazón el pecado, que creó o que descargó todas sus habilidades, sus capacidades para hacer caer a los suyos y a los que estaban cerca de él. Dice en el versículo 18, con tus numerosas culpas, con tu comercio venal, profanaste tus santuarios, pero yo hago brotar de ti mismo el fuego que te devora. Te reduciré a cenizas sobre el suelo, delante de todos los que te miran. Todos los pueblos que te conocen están consternados por ti. Y dice, te has convertido en un motivo de espanto y ya no existirás nunca más. Ni el pecado, ni el instigador del pecado, junto con los pecadores que decidieron y que decidirán y que deciden en el presente hoy no abandonar su pecado. El pecado, la Biblia dice, no se levantará dos veces. Nahum 1:9. Si bien se está hablando de Asiria en este texto, pero también se habla a todos aquellos que practican el pecado y que también van a recibir su justo castigo como recibieron los asirios. Y finalmente en los versículos 20 al 26 se habla de Sidón, en los versículos 20 al 24 específicamente, y 25 y 26 se habla de la propuesta de la restauración de Israel de manera condicional, obviamente, después del cautiverio. Dios dice, hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Es la otra ciudad fenicia, además de Tiro. Dice, tú irás, así habla el Señor, aquí estoy contra ti, Sidón. Voy a ser glorificado en medio de ti y cuando te inflija un justo castigo y manifieste en ella mi santidad, se sabrá que yo soy el Señor. Una ciudad que tampoco quería reconocer a Dios. Una ciudad que tampoco quería saber de Dios. Una ciudad que no quería la santidad de Dios. Una ciudad que despreciaba la justicia de Dios. Una ciudad que tenía una inmoralidad ante la vista de Dios. Y dice en el versículo 23, enviaré la peste contra ella y la sangre correrá por sus calles, las víctimas caerán bajo la espada. Alzaré contra ella la espada de todas partes, así se sabrá que yo soy el Señor. Primeramente, cuando cayó Tiro, Sidón se transformó como el estado de Fenicia más fuerte, más poderoso. Era como la fortaleza, llegó a ser la fortaleza fenicia. En el 526, Cambises, rey de Persia, domina la ciudad. Y luego, en el 332, como vimos, más tarde toma Alejandro Magno también a Sidón y a Tiro. En los versículos 25 y 26 habla de que si el pueblo de Judá se mantiene fiel a Dios o se mantuviera fiel a Dios, Dios iba a darles el éxito en todo el mundo. Iban a comer de sus frutos, iban a disfrutar de sus casas, de sus familias, iban a ser la nación que expandiría el mensaje espiritual a todas las demás naciones. Serían los instructores bíblicos, morales, civiles, sociales, en todas las áreas de la vida de toda la humanidad. Obviamente todo esto era condicional. Algunos creen que Dios todavía tiene una propuesta irrevocable con Jerusalén, con Israel. No. Cuando Jesús llegó, y esto lo vamos a repetir hasta el cansancio, cuando Jesús llegó a Jerusalén, le dijo, ¡ay, Jerusalén! ¿Cuántas veces traté de reunirte como reúne una gallina a sus polluelos?
Y Jesús dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Por eso ahora el judaísmo no es el centro de la Biblia. Lo fue en el pasado. Y estas promesas que vemos en el versículo 25 y 26 estaban a base de la conducta y de la aceptación del pueblo de Judá a los principios y a la voluntad divina. Triste es que no alcanzó con el cautiverio. El cautiverio no produjo la regeneración, la reforma espiritual necesaria para que el pueblo volviera a los caminos de Dios. ¡Qué tremendo! Que el Señor nos ayude a poder tener esta sensibilidad de las profecías condicionales. Algunas lecciones para pensar, querido amigo, no use sus habilidades como la usó Tiro. Su comercio la llevó a la destrucción a esta ciudad. Vemos la descripción del ángel rebelde. Dios no creó el mal. Este mal llegó a existir porque este ser eligió que el pecado hiciera mella en su corazón. El pecado será destruido, dice la Biblia. En el versículo del 20 hasta el 24 se habla de que Dios es un Dios santo, de la justicia divina. Se habla de la moralidad de Dios, pero la ciudad de Sidón no quiso estar en sintonía con el Dios del cielo. Y finalmente ahora lo que fue la profecía condicional para Jerusalén, para Judá, ahora ocupa esa posición la iglesia cristiana. Querido amigo, querida amiga, Dios nos promete una vida eterna mucho mejor que la que tenemos hoy. Dios nos promete que en el futuro Él restaurará todas las cosas. Si le somos leales, si aprendemos a amar al Señor y vivimos en consecuencia, vivimos en obediencia, Él nos dará una vida eterna. Ojalá que nosotros podamos pensar en esto y que sea de bendición. Fuerte abrazo a la distancia. El Señor les bendiga ricamente y nos vemos en el siguiente videito. Será hasta luego.